Muy buenos días a todos. Otra vez estamos con ustedes. Voy a presentarles aquí a Alonso. ¿Qué tal? Él es estudiante de UPIXA y es uno de los estudiantes que está en último semestre. Mi nombre, ustedes me recuerdan, soy Juan José Hurtado Moreno y ahora estoy con ustedes para una interesante plática porque ahora vamos a hablar de un tema que se llama el síndrome del edificio enfermo. Aquí vamos a ligar conocimientos que tienen ustedes de química, algunas cuestiones de biología y algunas cuestiones tal vez de física o matemática que hayan llevado. Ujú. Entonces, pues vamos a empezar, Alfonso, ¿te acuerdas algo Mm, del síndrome del edificio enfermo o a qué consideras que es eso? bueno, pues donde yo tenía escuchado, pues era sobre las condiciones sobre las cuales trabajan las personas en oficinas o en áreas cerradas, que por ejemplo pueden afectar en las condiciones de desempeño, que sería su trabajo, su forma de hacer las actividades que realizan diariamente. Sí, efectivamente, fíjate ahí lo que cuando hablamos síndrome del edificio enfermo no solamente hablo de un edificio de oficinas, Mm, que es por técnicamente así como es manejado. Yo puedo estar hablando desde una casa, de una escuela, de un hospital o de una fábrica, un almacén donde esté trabajando gente. ujú, Y se denomina síndrome de edificio enfermo porque está hablando cuando la gente siente molestias, vamos a hablar que te están ardiendo los ojos, ujú, o que te tienes irritada la garganta, que te duele la cabeza, como algunos de los síntomas principales. sí. ¿Te acuerdas que tú llevas la materia de contaminación y de alguna Sí, manera claro. llevaron la cuestión cuándo empezó el problema del síndrome del edificio enfermo? Bueno, la fecha la marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1982, cuando la define por primera vez. Pero esto, ¿a partir de qué fenómeno empiezan a nombrar de esta forma este síndrome? Bueno, de hecho, los estudios que iniciaron algunos investigadores ven que estaba relacionado la estancia de un trabajador en una oficina, vamos a hablar de síndrome de edificio enfermo, trabajando primero en oficinas, que tenía ciertas molestias, pero que esta persona al retirarse del edificio después de la jornada de trabajo, desaparecían las molestias. Entonces empezaron a verlo, inclusive matemáticamente veían que había una relación. En la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud va identificando que aparece ese síndrome, por eso se llama síndrome, Ujú, porque no es una enfermedad como tal. Y dice que eso está apareciendo cuando más del 20% de las gentes que trabajan en una oficina, o que te repito, que estén en una escuela, en un hospital, presentan cierta sintomatología. ujú. Entonces esa sintomatología, si esa gente se retira del edificio, desaparece, Sí. ¿sí? Entonces ahí podemos estar hablando de síndrome del edificio enfermo. Ocurre mucho, por ejemplo, inclusive en los salones de clase. ¿Tú te Mm. has de acordar, no sé, algún ejemplo que tú veas, que vivises ahí en Upixa? Bueno, una de las cosas que sí nos afecta, por ejemplo, es la iluminación que tenemos en los salones, ya sea en las mañanas o en las tardes. Porque, por ejemplo, como eso de las 7, 8, que ya son algunas clases. De la mañana. Ujú. Sí, la iluminación, aparte que venimos con sueño, venimos cansados, la iluminación nos cansa, nos fatiga la vista, nos cansa y estamos ahí como que dormitando y eso sí aparte de podernos a dormir, ni siquiera estamos poniendo atención en lo que estamos haciendo en el salón. Pero eso te habla referente a la luz. ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdate que a veces la luz blanca o la luz amarilla que estemos teniendo, a veces las lámparas de neón que estemos utilizando, ya está venciendo a veces un poquito lo que corresponde a la vida útil de la lámpara y ella está parpadeando. No nos Mm. damos cuenta tanto, pero sí nos afecta de alguna manera. Entonces tú sientes precisamente que te molesta la vista. O bien cuando no hay suficiente iluminación. Tú te acuerdas que en Upixa manejamos un área en la parte física donde hablamos de los lux, ¿no? Que son las medidas de iluminación. Coméntanos algo al respecto. Bueno, los luxes son unidades de medidas que se establecen a partir de la cantidad ahora sí que de iluminación que se recibe por metro cuadrado en sobre una superficie. Y por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a cierta cantidad de iluminación. Si es mucha, nos fatiga la vista; si es poca, nos cansa y ni siquiera podemos estar viendo lo que estamos haciendo. Incluso, por ejemplo, la cantidad de luz que tenemos al realizar una actividad afecta tanto, por ejemplo, los detalles que estamos haciendo, tanto como la sensación de estar relajados o estar estresados. Sí. Bueno, así lo sentimos nosotros. Si es un trabajo, por ejemplo, no sé, ensamblar o meter un hilo en una aguja con mucha iluminación,
Sí, sí es correcto, pero si uno tiene poca iluminación, uno está ahí batallando en tratar, por ejemplo, de estar metiendo un hilo en el ojo de una aguja. Eso Ok. también nos afecta. Tú cuando estuviste en la secundaria, tú estuviste en una secundaria técnica también, ¿no? Sí. Tú eres pero no del Distrito Federal, ¿de dónde eres tú? Bueno, yo soy de una escuela secundaria técnica de Oaxaca. Bueno, ahí los salones prácticamente pues tienen la suficiente iluminación porque pues son ventanas amplias, grandes, y la ventilación pues es la suficiente como para desempeñar las actividades que hacíamos a diario. Así que por ello no teníamos ningún problema para hacer las actividades. Sin embargo, aquí ya como estamos en una ciudad, aparte de la iluminación que tenemos, las condiciones de área bajo las que se trabajan son muy diferentes. Así es. De hecho, tú llevas lo que son los talleres y laboratorios que estuviste aquí en Upixa, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde teníamos nosotros problemas o sí se modificó la situación de iluminación en los talleres? Sí, en algunas lámparas, por ejemplo, me decían antes que eran luces amarillas lo que se utilizaba, pero actualmente pues ya se utiliza luz blanca, que se tiene que acondicionar a lo más cercano que puede ser la iluminación natural. Oh, que muy ¿Sí? bien. Mire, tenemos ahorita conectadas las secundarias, la 30, la 102, la 56, la 71, la 82, la 5, la 67, la 10, la 100, la 104, la 21, la 33, la 41, la 60, la 7, la 53, la 63, la 78, la 6, la 26, la 78 y en fin, creo que ahí son cuestiones importantes de las escuelas hermanas que nos están viendo para poder relacionar lo que a veces ellos están viendo en física y química, algunas cuestiones con este síndrome del edificio enfermo. Y fíjate, ya tenemos una pregunta. Dice, ¿es como cuando te da claustrofobia cuando tenemos síndrome del edificio enfermo? ¿Cómo Sí, yo digo, bueno, sí considero que es parte de, porque se supone que si tu área de trabajo está muy limitada a moverte aquí y allá y nada más dar vueltas en tu asiento o no desplazarte lo suficiente, te sientes encerrado prácticamente en tu área de trabajo. Y además siente las molestias, ¿no? Ujú. Entonces esto hace más incómodo la zona de trabajo. Ajá. De alguna manera está relacionado, pero no es propiamente claustrofobia. La claustrofobia es cuando estoy encerrado en un lugar y no me gusta estar encerrado, aunque puede estar muy cómodo el lugar. Pero de sí estamos hablando que nos tenemos cuestiones que nos están afectando a la salud de alguna manera. Ya estamos hablando ahorita de la luz, la cuestión de que te molesta la vista, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar de algunos otros síntomas, por ejemplo, simplemente en un salón de clases cuando está mal ventilado. En la Ciudad de México, acuérdate de lo que pasa en nuestros salones, a veces te cierran la puerta y la puerta pues no tiene una ventila abajo, un lugar donde entre el aire, y aunque está abierta la ventana, pues ¿qué pasa con el aire? Únicamente está recirculando dentro del salón. Está dentro, ¿eh? Y entonces, ¿de qué se llena ese aire que estamos respirando? De dióxido de carbono. Dióxido de carbono o monóxido de carbono. ¿Qué nos está causando o qué sentimos? Fatiga. Fatigas, nos sentimos cansados, agotados, y no es porque estemos en la clase frente al maestro de matemáticas o de química, ¿no? O sea, simplemente nos está faltando una más adecuada ventilación para que podamos tener mejores condiciones. A veces utilizamos en algunos lados, por ejemplo, cuando hay mucho calor y tenemos tal vez un ventilador. Sí. Sí, pero el problema del ventilador, ¿qué es? Pues hay ruido. Eso. Si te acuerdas la cuestión de ruido, ¿no? Que también lo manejaste en una de las materias de laboratorios en contaminación. ¿Qué efecto causa el ruido? Bueno, pues, por ejemplo, por la parte de que si es demasiado ruido, bueno, se supone que nosotros debemos trabajar en condiciones óptimas de 80 a 100 decibeles en condiciones máximo. Ajá, como máximos en una situación normal, pero si sobrepasamos ese número de decibeles, estaría afectando nuestro oído, lo que afectaría nuestro sistema de coordinación. Sí, de hecho una conversación normal serían que 60, 70 decibeles, ¿no? Ahora, ¿qué es un decibel? Pues es una unidad de medida. Es una unidad de medida que ¿qué mide? La cantidad de ruido, la cantidad de ruido, ¿qué es el ruido? Es una forma de energía, es una onda, y tú le estás midiendo qué tanto golpetea, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues es el tímpano. La frecuencia. Si está con mucha frecuencia y muy rápido, entonces se está subiendo el nivel de ruido, ¿no? Sí, más claro. decibeles. Por ejemplo, en la ciudad, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en la calle, no? A veces es muy ensordecedor. Y te acuerdas tú que te vas luego de reventón, ¿no? Que vas a fiestas y todo eso, te vas al antro y la música, ¿ahí qué pasa? Pues ni tanto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si estamos en un antro toda la noche, salimos al día siguiente, te despiertas así con esa sensación de, me duele el oído y no sé por qué,
pues estuviste en un ruidero, no estuviste ni siquiera cuidándote de los oídos, y te estaban gritando prácticamente en vez de estarte hablando, lo que te estaba lastimando, aunque no te das cuenta de que te está afectando. Con el paso del tiempo pues ya vas a ver que efectivamente, oye, ya no escucho tan bien como antes, ese ruidito antes lo escuchaba, ahorita ya no. Entonces, Claro, sí. te empieza a bajar la sensibilidad del oído. Y eso te va afectando. Mira, una pregunta de la secundaria técnica, la 33. Bueno, es que también estamos hablando de la luz, pues porque también no hay mucha iluminación, pero los síntomas son el dolor de cabeza, entre otros síntomas, ¿correcto? Que Sí. Es lo de la fatiga, de que te estás fatigando, Ujú. te duelen los ojos y entonces tú estás teniendo un problema que te llega al dolor de cabeza, más por todo si usamos lentes y de por sí mala iluminación, pues te afecta primero la vista y te da un dolor de cabeza que sientes, ¿no? Sí, aunque también, por ejemplo, la iluminación, bueno, la fatiga para la que se refieren del dolor de cabeza también puede provenir de la computadora que están usando al momento de hacer sus trabajos, que pasan mucho tiempo enfrente de la misma. Ok, también el uso de la computadora de iluminación que está teniendo, sobre todo las que tienen carcasa amplia, no estoy hablando de las pantallas de LED, pues también hay un cambio en la iluminación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? También me comentan de la secundaria técnica 33, dice también si estás cansado y tienes también mucha luz, también eso lastima. Claro. ¿Estás de acuerdo, no? Entonces, Sí, eso sí. usualmente se hace un estudio para tratar de tener la luz más adecuada dentro de un salón de clases. Y por ejemplo, eso de la mucha iluminación, ¿sabes? Cuando nos toca días de mucho sol, ya es que tú sales a la calle y también nos lastima, ¿no? Sí, porque hay claro. demasiada iluminación, que a veces por eso tienen que utilizar tal vez unas Demasiado gafas brillo. oscuras, hay mucho brillo. Entonces eso también afecta, o sea, todo que tenemos una ciudad que tiene cemento, hay un reflejo, ¿te acuerdas lo que es la reflexión de la luz? Sí. Llega la luz, choca y te va contra los ojos, se está incrementando la luz propia de la naturaleza que está llegando al sol, más la luz que viene de reflejo de lo que sería propiamente el piso, ¿no? Sí. Entonces afecta. Te cega prácticamente. De hecho, incluso cuando uno está en un cuarto con poca iluminación y sale uno de golpe afuera, uno siente el golpe y hasta cierra los ojos para tratar de acostumbrarse a la iluminación exterior. Ok. De la secundaria 60 nos dicen que está muy interesante el tema. Te mandan felicitar. De la secundaria 108, que qué interesante. Y de la secundaria 33, bueno, seguramente, dicen mis compañeros, está en un edificio enfermo porque siempre tienen sueño. Bueno. Sueño Podría puede ser, ser por ¿no? varias cuestiones, ¿no? Repito, o sea, la falta de ventilación, y a veces, por ejemplo, que como eso tenemos que utilizar algún otro tipo de actividad, pues para despertarlos, ¿no? Sí. Que haga más amena la cuestión de clase o la actividad, que no le está afectando este medio en el cual ya están encerrados, ¿no? Sí, por ejemplo, en las cuestiones de ergonomía, bueno, ya metiéndonos un poquito. Ergonomía es una materia que llevas en UPIXA, ¿no? En Sí, Ingeniería Industrial. desde los últimos semestres de la carrera, en la cual, por ejemplo, se nos dice bajo qué condiciones o qué estándares, bueno, sí, un estándar, deben de tener los, no sé, los instrumentos, las sillas, las mesas, los útiles que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una silla, por ejemplo, si están en la secundaria y son muy altos y tienen la silla muy baja, tienen a estirar las piernas o tenerlas dobladas. O por ejemplo, si está muy alta, tienen que tener los pies colgados y eso también los cansa. O el reclinarse. Si está muy atrás, se cansan o se aburren, incluso hasta se duermen. O si están muy rígido o muy mal diseñado, también tienden a fatigarse. Es una de las cosas también que tienen que ver, por ejemplo, al momento de estar haciendo sus tareas enfrente de la computadora. ¿En la computadora qué pasa? Por ejemplo, hay chicos que pasan demasiado tiempo frente a, bueno, con el mouse, con el ratón, y pasan tantas horas ahí que ya cuando sueltan el mouse sienten la fatiga en la misma mano. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de hacer un pequeño ejercicio, que es recomendable. Por ejemplo, si ya llevas, no sé, 20 minutos, ejercicio con la mano. haces un ejercicio con la mano para que ésta se relaje. Igual, llevas mucho tiempo sentado, te paras, caminas un rato, te sientas, te levantas, mueves la cabeza para relajarte, porque efectivamente estar mucho tiempo frente a la computadora es muy molesto. Sí, de hecho ahí tenemos dos molestias. Una de ellas es tanta iluminación, por ejemplo, tiene un problema de resequedad en los ojos, porque están viendo completamente la pantalla y entonces está afectando a la parte de la vista. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que estar parpadeando. Por ejemplo, una persona en forma normal tiene un parpadeo normal, o sea, a cierto parpadeo por minuto. Pero cuando estás frente a la computadora, en la pantalla, ¿qué es lo que está pasando? Dejas de parpadear o parpadeas menos veces. ¿Qué pasa? Hay resequedad en los ojos.
Entonces, o sea, se seca el lagrimal, pues. Entonces, si tú parpadeas, hace que el lagrimal te esté soltando lágrima. Por eso también es conveniente a veces, y eso pasa mucho con los maestros, ¿no? Que hay que estar utilizando de vez en cuando las gotas para los ojos para poder refrescar el ojo y tenerlo fresco. Ahora, lo que tú hablabas de la mano, eso pasa tanto en oficinas como en las escuelas, que estamos luego frente a la computadora mucho tiempo. Eso se llama túnel del carpio, que no es otra cosa que un congelamiento del músculo que tenemos de la mano, y si se descuida, se puede atrofiar la mano. O sea, llegan a ser dolores tan fuertes que llega el momento en que a lo mejor te tienen que operar. Por ejemplo, el Seguro Social y el ISSSTE no considera todavía eso como una enfermedad de trabajo, una enfermedad laboral. Cuando estás trabajando mucho tiempo en una oficina, tú puedes tener un problema de congelamiento de músculo que es debido a tus condiciones laborales que estás teniendo. ¿Cómo se alivia? Pues como tú habíamos comentado, hay que hacer ejercicios de dar movilidad a los músculos para desentensionar lo que sería el músculo que tenemos de la mano, ¿no? Sí, claro. ¿Y te acuerdas qué pasa? Tú estabas comentando también de la cuestión que a veces quedas volando en la silla, o al revés, estás muy cerca de una mesa y te está pegando. Eso pasa mucho también en oficinas. Eso, ¿te acuerdas que tiene un nombre que se llama lipoatrofia? Lipo se refiere, en biología lo deben de ver, que es grasa, y trofia, que hay un atrofamiento de lo que corresponde a la grasa que tenemos, por ejemplo, en la parte de las rodillas. Entonces, como está pegando la mesa y te está pegando constantemente, y te va pegando, se hace como un hoyito. ¿Qué está pasando? Pues la grasa está removiendo de un lado, y entonces te parece que, mira qué chistoso se ve en mi pierna, ¿no? Ahora tengo agujeritos. Tengo bolitas también. Tengo bolitas. Entonces esa es una lipoatrofia que es debida inclusive lo que tú ves en la materia ya de ergonomía, que son aplicaciones de física y demás, de que se lastima el músculo, ¿sí? Y que tenemos problemas ahí, ¿no? Sí, de donde se ve, por ejemplo, ¿sabes qué? La pierna o los pies de los trabajadores o de las personas o estudiantes tienen que estar en ángulo de 90 grados, bien sentados, rectos, y deben de tener todo a disposición lo más fácil posible, es decir, dentro del rango de la mano, que no se esté agachando, que no se esté estirando por las cosas que necesite en el momento. Sí, de hecho una forma correcta de sentarse es como estás tú ahorita, ¿no? De hecho está suelta la parte de atrás de lo que sería la pierna, está más adecuada porque no está presionando contra la propia silla, ¿no? Esa sería la forma más correcta para manejar, o bien que hagas algún ejercicio de levantar la pierna para que no se te entuma, que luego lo que uno está sintiendo cuando está muy pegada a lo que corresponde a la silla, ¿no? Sí, claro. O a la mesa. ¿Sí? Sí, está bien. Pregunta, mira, ¿será necesario usar lentes antirreflejantes aunque no necesitemos graduación? ¿Te acuerdas cuando manejamos en equipo de cómputo? ¿Qué se recomienda? Pues se recomienda que sean pantallas que no, bueno, no de las convencionales, de las grandotas que decíamos, que las ponemos sobre la mesa, de preferencia que sean pantallas planas. Por ejemplo, las ahorita muy recomendadas son las de LED. Las LED pero si no, ¿qué tipo de lentes se necesitan? Pues yo digo que... Hay unos leds que son de color tipo amarillo, son de plástico, son muy baratos, se pone uno encima que se utiliza, por ejemplo, mucho en el área secretaria, que se pida a las secretarias, para que lo usen. Claro, el problema es que luego no lo usan, ¿no? No lo usan, ¿por qué? Es que no me siento cómodo, no me siento natural, dicen. Y pues realmente hay muchos que dicen, no, pues es que yo si quiero cuidarme me lo pongo, aunque se vean ridículos, dirían algunos, por así, exagerados, le dicen algunos. También, pues no, la cuestión no está en que si te ves un exagerado, sino de que te estás cuidando. Es como, por ejemplo, sales a la calle y te pones una gorra. Oye, claro, pero es que no hace mucho sol, sí, pero quiero protegerme de la vista o quiero protegerme de los rayos ultravioleta, ¿no? Sí, para que no te quemen. Sí, claro. Mira, de la secundaria 78, si estás en un lugar caliente, cuando sales te da aire, efectivamente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se recomienda cuando estás en un lugar caliente antes de salir ya exponerte a las corrientes de aire que están en el medio ambiente? Pues lo recomendable es abrigarse o por lo menos aclimatarse antes de salir de golpe a las corrientes de aire. O sea, te paras, haces algún tipo de actividad para que te vayas enfriando el cuerpo y desentumas el cuerpo antes de poder estar saliendo, ¿no? Lo más peligroso siempre ha sido que pues, las corrientes de aire, ¿no? Sí, claro. Que te puede estar pegando. Por ejemplo, otra cuestión que nos ocurre luego en las oficinas, a veces tenemos que las que utilizamos las computadoras viejas, de las pantallas grandotas, están en batería, y entonces yo tengo atrás una computadora que me está pegando el calor,
lógicamente me está calentando lo que serían mis pulmones, mi espalda, y si salgo, como estábamos diciendo, al aire, pues está una zona caliente, y al aire pues sí te pega, ¿no? Todavía más reflejo mínimo te da dolor de espalda que dices, ¿no? Sí. Entonces ahí Bastante. pues tenemos que cuidar ese aspecto, tal vez una mejor ubicación de las computadoras, para poder disminuir el efecto que tenemos de ese aire caliente que nos está entrando por la parte de atrás. Una pregunta que dice tú que estás con ergonomía, dice, ¿qué diseño debe tener una silla y una mesa adecuada? Pues bueno, esto va a estar en función de dónde lo vas a usar, porque si estamos hablando Un salón de clase, vamos a ver, pues, vamos, es lo que estamos vamos hablando. a un salón de clases, por ejemplo, no es lo mismo que uses sillas para alumnos de primer grado como para alumnos de sexto grado, que hay una Se hablas de diferencia. primaria, Sí, de primaria. pero en secundaria pues también En secundaria, están. pues sí hay un estándar, no me acuerdo si era de 40 a 50 centímetros ¿De qué? de altura sobre el piso. ¿De qué? Para- ¿De las patas? No, se toma referencia de las rodillas al suelo para sacar el estándar. Y que trates de tener libre tu Libre. muslo de la parte Sí. interior, ¿no? Sí, claro, lo más posible. El problema es para los chaparritos, ¿no? Sí, ellos sí que también tienen el problema de que pues no alcanzan y pues están apoyando el pie ahí donde ponen los cuadernos, porque ve que unos tienen el soporte para cuadernos en la Sí, parte de entonces abajo. lo pones para que puedas, si quieres, estar un poco más cómodo, ¿no? Sí, y es que algunos, por ejemplo, como no alcanzan el suelo, se resbalan y terminan casi acostados dentro de la silla. Sí, ¿verdad? Y casi están durmiendo. Interesante. Otra pregunta, ¿sería bueno que en las escuelas se pusieran purificadores de aire? ¿Y cuánto costarían estos? Por ejemplo, yo en mi escuela estoy sentado hasta 4 horas y sí me canso. Lo de la purificación del aire, pues va a depender mucho de la zona donde estés. Si la zona donde estás es muy húmeda, pues no creo que haya tanto problema en cuanto a rebajarla en la calidad, porque también un exceso de humedad o que sea mucho tiempo o que sea muy seco el aire afectan las vías respiratorias. Okay. O también pueden propiciar el desarrollo de patógenos. Sí, En este exactamente. caso, Aquí vamos a identificar, ¿no? Porque una cosa es tener un ventilador que me esté moviendo, Cuando vamos a hacer un pequeño corte mientras seguimos preparando la siguiente etapa de este tema que se llama síndrome del edificio enfermo y que hay muchísimas cosas por andar viendo, ¿eh? Gusto en saludarlos a todos, un saludo a todas las secundarias. Fuerza juventud, levántate ya, salva tu inquietud de la mediocridad.
Ya regresamos con ustedes otra vez, gusto en saludarlos y vamos a continuar con algunas de las preguntas para relacionar con la parte de lo que es el clima, lo que es el aire acondicionado, lo que son los ventiladores o lo que son los humidificadores. Entonces, la cuestión, la secundaria 63 preguntan, los parpadeos se reducen al mínimo al estar viendo la pantalla. ¿Qué recomiendas para evitar una resequedad en los ojos de uno? Bueno, para empezar sí se reduce bastante, considerablemente, ya que uno está prácticamente con el ojo abierto puesto en la pantalla. Lo recomendable en ese caso, hay unos que recomiendan el ejercicio 20-20. ¿Qué significa esto? Que por cada 20 minutos que pases frente a la computadora, voltees y mires un objeto que se encuentra a cuando menos 6 o 7 metros de distancia por 20 segundos, para que la vista focal que tienes vuelva a sus condiciones normales. Porque como tienes un objeto tan cerca, tu vista se va reduciendo a un campo de visión muy reducido. Entonces lo recomendable es, por 20 minutos que estés enfrente de la computadora... Pero no con los ojos totalmente abiertos, 20 minutos, ¿no? No, esto sería muy fatigoso, aparte de que vas a terminar con los ojos rojos. Tratas de parpadear, acostumbrarte a parpadear más seguido. Sí, pero eso no evita de que, pues, ocasionalmente, ya terminé, o 20 ya minutos, unos 20 minutos, a ver otro objeto, ¿no? Para volver a enfocar, bueno, ahí lo recomendable es visualizar el objeto más lejano que tengas, pero por lo general los cuartos no son más de 6 metros. Pero puedes ver a un compañero o una compañera al lado, ¿no? Podría ser. Podría ser una buena idea, ¿no? Sí, claro que sí. Ok, eso sería uno. En el caso de que se mantenga mucho tiempo la vista y demás, ¿puede haber problema de que tengas que operar de eso o nada más sería lo que sería vista cansada? Sería vista cansada, pero llegando a extremos también hay probabilidades de que al perder tu campo de visión, vayas, no operación como tal, pero sí lentes. Y es cuando dicen, oye, es que me quedé ciego por estar viendo tanto tiempo frente a la tele. Es lo que le dicen, por ejemplo, las mamás a los niños, oye, no estés tan cerca de la tele porque te vas a quedar ciego. Y sí, aunque parezca ridículo, efectivamente pasa. Pierdes visión. Pierdes el campo de visión. De visión que tenemos. Se supone que la vista normal es 20 metros al frente, 20 metros al costado. Y casi 180 grados, ¿no? Para que estás viendo de un lado a otro lado, para cuando los extremos que tiene la luz y luego se va reduciendo. ¿Sí? Una pregunta, bueno, vamos a oírnos otra vez al problema del aire. ¿Se pueden usar extractores de aire para mantener limpio el aire? Pues los extractores de aire, su funcionalidad es eliminar o deshacerse de la mayor cantidad de partículas de polvo como tal, pero la humedad aún así está presente. Sí, entonces tenemos que tener dos condiciones, porque si yo estoy extrayendo aire, de algún lado tiene que estar entrando aire. Si yo tengo el cuarto cerrado o mi salón de clase cerrado, sí me afecta porque pues entonces no estás moviendo nada, ¿no? El extractor de aire no funciona. Tendrías que tener en contrapartida lo que es la puerta, al menos ventilas abajo para que haya una circulación de aire. Ahora vamos a hablar un poco del clima cuando hablamos del humidificador y un poco el control de temperatura. ¿Cuál es la temperatura ideal que debe de mantenerse para mantener un confort? De 21 a 24 grados centígrados. 21 a 24 grados. Por ejemplo, a veces, tal vez ustedes los chicos han ido a alguna tienda y de repente, pues ponen el clima todo lo que da, ¿no? Entonces tienes que hasta llegar con abrigo. Eso también es muy malo. Sí. Porque además la compañía pues, está gastando energía en vano para bajar un clima que no debe de ser, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que la gente no sabe que debe controlar el clima a una temperatura de confort. Repito, como dice Alonso, la temperatura de confort deberá estar que entre 18 y 25 grados máximo, ¿no? Que es muy soportable. Y los humidificadores es importante porque entra el grado de humedad que debemos de tener. ¿Eso para qué nos sirve? Sobre todo en zonas calurosas o lugares muy secos, ¿no? Pues sí, en el caso de que, por ejemplo, si existe demasiada humedad puede afectar nuestras vías respiratorias. ¿Por qué? Porque la humedad en sí también está propiciando el desarrollo de bichitos, patógenos, como los llaman algunos, que, por ejemplo, pueden desarrollar más bacterias en algunas zonas que en otras. Por ejemplo, a veces se recomienda trabajar lugares frescos y secos. Pero seco también afecta, nos causa problemas de respiración. De hecho, ¿cómo se llama el equipo que mide la humedad? Higrómetro. Entonces estamos midiendo el grado de humedad y debemos de mantener una humedad que esté también confortable. Sobre todo hay lugares muy secos o muy calientes, vamos a poner en Cancún o me voy a Acapulco, o zonas montañosas. Tú estás en zona de Oaxaca, por ejemplo, pues había zonas de calor y hay lugares donde sí tendría que haber cierto confort, por ejemplo pasa en las casas, ¿no? Sí, bastante. Para poder mantener la temperatura. Fíjense bien, hay un dato importante cuando él está hablando que a veces está muy seco el clima. Eso también nos causa un problema de cierta electrostática.
Y esas electrostáticas, cuando uno está trabajando, por ejemplo, en la mesa de trabajo, en una computadora, uno de repente siente que te estoy dando toques, o me están dando toques, el ambiente está muy seco. Entonces, por eso ahí estamos trabajando un poquito a los humidificadores, porque al estar metiendo humedad disminuye la carga electrostática. ¿Qué es la carga electrostática? Porque esto lo viste en física. Pues la carga electrostática es la que de por sí, es la transferencia de algunos electrones de un cuerpo Electrones, ajá. que van de positivos a negativos, pero hay cuerpos que se cargan únicamente de cargas negativas y otros que se cargan únicamente de cargas positivas. Entonces, al momento de nosotros acercarnos, si estamos cargados muy negativamente, que generalmente ocurre eso, nos acercamos a una estructura de metal, saca un chispazo, porque se están equilibrando las cargas. Pero efectivamente, como decía usted, está en relación a la cantidad de humedad que existe en el ambiente. Claro. Ahora vamos a hablar un poquito de los patógenos. Por ejemplo, esa de la cuestión de los patógenos vamos a relacionar con tal vez algo que hayan leído, que pueden encontrar en Wikipedia o en Google o en Yahoo, cuando hablamos que hay enfermedades que se refieren cuando hay ciertos grados de humedad y ahí crece el bicho. Además, cuando vamos a hablar lo que son torres de enfriamiento que se utilizan en grandes hoteles, y hay una enfermedad que se llama legionasis. Ese caso de la legionasis se refiere a una bacteria llamada legionasis, que es una especie de neumococo, algo que te da como la neumonía, y te afecta a la gente. ¿Por qué? Porque en los enfriadores que tienen el agua, como no la han cambiado, no la han filtrado, entonces crece este bicho, se va al aire que están enfriando, y entonces ¿qué pasa? La gente lo respira, y entonces tienen problemas muy fuertes en la que corresponde al aparato respiratorio, y si no se cuida, no sabe en principio que es una legionasis, le dan un tratamiento que fuera para una gripe normal o para una tos normal, pues no sirve el medicamento, y si no te cuidas se puede morir la gente, ¿no? Hay otra enfermedad también referido al aire, en los climas, por ejemplo, en en zonas que tienen hoteles y que están cerca de zonas montañosas. En las zonas montañosas, ¿qué vive? ¿Qué puede vivir cerca en una zona montañosa donde hay cavernas y hay cuevas? Murciélagos. ¿Y el murciélago qué hace en las cuevas? Pues el murciélago ahí vive y hace su popó, sus necesidades, ¿no? Va al suelo y se seca, y entonces ahí suelta esporas, por lo que está teniendo de la propia popó del murciélago. Entonces ese aire que se está teniendo, pues es contaminante. De hecho, la gente que se mete a las cuevas, que se mete a las cavernas, es la gente, por ejemplo, que quiere estudiar, se llama espeleólogos. Ajá. Espeleología. Espeleología. ¿Cómo? ¿Dijiste? Espeleólogos. ¿Otra vez? Espeleólogos. Espeleólogos. Y entonces ellos tienen ese tipo de enfermedad. Pero bueno, ¿qué pasa con el murciélago cuando sale de su cueva en la noche? Pues ellos tienen que volar por la ciudad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, cerca se encuentran hoteles, donde en los hoteles usualmente en la parte alta, en las azoteas, toman el aire a través de lo que se llama el ganso, o sea, toman aire de lo que corresponde al medio ambiente, lo jalan hacia adentro del edificio, pasa por los sistemas de clima para enfriar el aire, después pasa a los cuartos. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar con el murciélago? Pues ese murciélago llega, se asienta cerca donde está el ganso, la cabeza de lo que sería lo que está tomando ahora sí, que es la tubería que está tomando aire de la naturaleza, deja sus popós, su excremento, y ahí ¿qué está pasando? Pues se estoy chupando lo que sería el excremento. Y si el excremento está conteniendo esos contaminantes, ¿qué pasa con la gente que vive allá adentro? Siente que se enferma, pero no sabe a qué se refiere. A lo mejor entonces, ¿qué es el clima? O ya estoy saliendo del hotel y ya me salió mal que estaba yo tan padre en este lugar aquí paradisiático, en una zona tropical, y ahora tengo que salirme y tengo un problema, ¿no? Sí. Eso se llama, que es una enfermedad, se llama no recuerdo. Histomalogía, que es una enfermedad que viene propiamente del excremento que están sacando, lo que corresponde a los murciélagos. Se va en esa zona, por ejemplo, de hoteles cerca de montaña, que estuvieran a su vez cerca de cavernas y cuevas, y la gente se enferma y no sabe por qué. Y esa enfermedad pues aparece 10, 15 días, a lo mejor ya te saliste del hotel y dices, uy, híjole, me salí de mi zona de confort y por eso me estoy enfermando, ¿no? Sí. Y no, era una enfermedad causada por un animal. ¿Cómo se combate? Pues tú no puedes matar a los murciélagos, no, también pues somos ecológicos. No. Pero si, por ejemplo, meten mallas y además utilizan un repelente de sónico
así como para espantar los mosquitos que se ponen pegado a la pared, y tengo un ultrasonido, el murciélago se va. Pero también es un problema también de mantenimiento, que deben de cambiar en todos los aires de clima. Pues los filtros. Los filtros deben tener mantenimiento, deben ser cambiados para que también no estén acumulando toda la mugre, y eso no lo está afectando posteriormente a la salud, ¿no? Es como los filtros de los coches, ¿no? Sí, que dicen, no, pues todavía sí funciona, pero ve bajo las condiciones que estás trabajando, estás forzando a algo que ya no te sirve. Es decir, por ejemplo, nosotros en la carrera de Ingeniería Industrial hablamos sobre las tolerancias que se manejan dentro de, por ejemplo, decimos, no, pues, voy a decir que manejamos una tolerancia de más menos tanto, pero probablemente, como hablábamos del área de mantenimiento, dice, el área de mantenimiento pone una especificación y no decimos que no se cumpla, probablemente sí lo cumplen, dicen, ok, sí está dentro del rango, pero aquel que está encargado del área misma debe de tener unas consideraciones mucho más específicas y más rigurosas. Una norma. Sí, trabajar bajo una normatividad. Correcto. A ver, me dicen de la secundaria 63, lo importante es hacer ejercicios con la vista para descansar un poco, o sea, si haces ojitos, ¿sirve? Pues sí, humidificas. Humidificas de alguna manera, ¿no? Entonces, a quien haces ojitos, nada más hay que tener cuidado, ¿no? Sí, eso sí. De la secundaria 56, felicidades y gracias por la información que nos están dando. De la secundaria 108, así es muy importante esta información, felicidades. De la secundaria 108, estos conocimientos los implementamos a nuestra vida cotidiana, familiar y laboral. De hecho, así es. Tiene que ser así. Tiene que ser así, tenemos que empezar a aplicar conocimientos que alguien estuvo estudiando y entonces lo llevamos a nuestra vida diaria. Para que nosotros pues tengamos mejores condiciones de vida, tanto cuando estamos estudiando, cuando estamos en la parte laboral, en una oficina, cuando estamos en un hospital, sí, etc. Por ejemplo, les voy a comentar algo que pasa luego en hospitales. A veces la gente va enferma de algo, lo curan, pues dice, oye, se enfermó de neumonía, le dio una enfermedad respiratoria. ¿Eso a qué se debe? Otra vez un problema de mantenimiento de la parte de los climas que se están dando. Por ejemplo, no es lo mismo en la sala de espera de un hospital que la zona de operación en un hospital, en una sala de operación, que la sala de convalecencia. Ahí se habla de dos temas diferentes, que bueno, no es el caso ahorita hablar, que sería presiones positivas, presiones negativas dentro de las zonas críticas. La zona positiva se refiere a que el aire va de donde está la zona positiva a la zona negativa. Por ejemplo, en una sala de operación debe tener lo que se llama presión positiva, y el aire siempre va a salir, ahora sí, perdonando, va a salir hacia afuera, por una ventila. El aire tiene que entrar por un lado y ese aire está climatizado y además está perfectamente filtrado. Sí. Porque si nos falla que esté mal filtrado y nos está entrando a través del polvo y nos entran los bichos, por ejemplo, como es la parte del neumococo, entonces la gente que está en una operación o bien en una sala de convalecencia que también tiene presión positiva, esa gente se va a enfermar de una neumonía. Le va a dar una enfermedad. Entonces, oye, ¿por qué que está mi pariente que está ahora enfermo de una cosa? Si no lo metimos por eso, pues sí, porque tienen un problema ahí en esa situación. Ahí es un problema no de los médicos, es un problema que corresponde más a las áreas de mantenimiento. Y pasa en las oficinas, sí. Por eso inclusive, por ejemplo, están en edificios nuevos, y pasa mucho en las zonas muy cálidas, se mete clima, pero no hay cuidado suficiente en cómo tener filtrado su aire. Ahí se utilizan filtros de calidad EPA, y después hablaríamos de qué es esto de EPA, cuando también hablemos de contaminación y demás, sí. Pero ahí es muy importante saber que la parte de mantenimiento es muy importante para trabajar en un hospital o en un hotel. En los hoteles pues también tenemos cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues hablamos de los murciélagos, y no estoy hablando de Batman, ¿no? No, pues no. Bueno, o de Batichicas, bueno, estás con también abordando esa parte del tema de los hospitales, me parece escuchar la vez pasada de la importancia del tipo de pintura que se utiliza dentro del mismo, porque no es lo mismo utilizar pintura acrílica que pintura de aceite dentro del hospital. Bueno, yo creo que estaremos hablando de esto en otra plática posterior, porque me están diciendo que ya se agotó el tiempo. Y bueno, pues quiero saludar otra vez a las secundarias que estuvieron con nosotros. Espero que no me falle alguna, y si alguien más, pues adelante. Está la 30, la 102, la 56, la 71, la 82, la 5, la 67, la 10, la 100, la 104, la 21, la 33, la 41, la 60, la 7, la 53, la 63, 78, la 6, la 26, y todas aquellas que se agregaron en esta duración del programa, pues les agradecemos su atención. Esperamos que hayan visto la relación que tienen de conocimientos de algunas cuestiones de
química, de física, de biología, con lo que estamos viendo de síndrome del edificio enfermo y que esperamos que sea de su interés, y nos estaremos viendo aquí en una próxima plática que estaremos tal vez relacionando con contaminación, ¿no? Sí, Es algo que tiene que ver mucho síndrome del edificio enfermo y contaminación, ¿no? Porque nos faltan muchos temas para estar viendo. Pues les agradezco su presencia, los saludo a todos cariñosamente. Bienvenida de UPIXA, al director de la escuela, Fernando Vázquez, Antonio Romero, que nos permitió estar aquí, al área del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos, que pues ahí debemos de estar laborando. Él es una persona que está en servicio social ahí en esta área, en el área de servicio social, y a todos los compañeros y amigos de UPIXA. Gusten saludarlos. Y bueno, ¿qué tal este programa de ciencia y tecnología con el ingeniero Juan José Hurtado? Le agradecemos en todo lo que vale su apoyo, muchas gracias. Las escuelas le están mandando todavía muchas felicitaciones, dice la técnica 5, importante e interesante, tenía que ser Politécnico. Bueno, pues vuelum, técnica 5. Por el día de hoy, queridos televidentes, eso es todo. Los esperamos mañana desde las 9:40 con Asómese. Tenemos también nosotros los otros, tenemos Desafío Juventud de GEST, tenemos, ¿qué más por ahí, mi querida Joe? Sí, así es. Tenemos la Escuela Secundaria Técnica número 31 que viene también a platicarnos de un tema interesante el día de mañana, así es que no se despeguen. Mi nombre es Susana Argueta y a nombre de César Medrano, que anduvo por aquí desde temprano, muchas gracias por acompañarnos aquí a DGEST TV. Pero espérame, no me voy a ir, porque Lulú está diciendo Goya, así es que entre Huelum y Goya nos estamos despidiendo en DGEST TV, TV Aprendiendo. Que tengan una excelente tarde.